Bueno, vamos a presentar un caso clínico que es una patología que no bastante frecuente y que con frecuencia no es adecuadamente manejada con métodos de imagen. Se trata de un jugador de balonmano de 28 años de edad que viene con una historia bastante anodina, con dolor de tiempo de evolución en la zona anterior del hombro y con resalte en los movimientos, sobre todo en la abducción rotación externa. La sospecha clínica cuando nos repiten para estudio de imagen de un artro-RM es una sospecha de una lesión SLAP. Tiene un estudio ecográfico de una tendinopatía del supraespinoso, lleva meses con una tendinopatía que no evoluciona bien con el tratamiento conservador. Esta es una resonancia magnética, vamos, muy dedicados, no voy a enseñar el resto del estudio porque es absolutamente normal. Vamos a centrarlos en estos cortes sagitales sucesivos de artro-RM en T1 y vamos a dirigirnos al estudio de una patología muy concreta que es la polea bicipital, el complejo bíceps labral. No había ninguna lesión SLAP, lo que vemos es una lesión o una probable lesión en la polea bicipital. Vemos en cortes sucesivos el tendón del subescapular. Esta es una muy buena herramienta para valorar las lesiones del subescapular, especialmente sabemos que la mayor parte de las lesiones del subescapular comienzan en la vertiente articular superior. El plano sagital en resonancia magnética y en artro-RM es muy útil para valorar las lesiones del subescapular. Y estamos viendo la zona de la polea bicipital. Vemos la entrada del tendón de la porción larga del bíceps en la polea bicipital, su trayecto entre el ligamento coracohumeral por arriba y el glenohumeral superior por debajo. Vemos cómo se ve irregularidad en esta zona inmediatamente superior al subescapular, por debajo del tendón de la porción larga del bíceps, también en la zona anterior, es decir, que estaría afectando esta irregularidad y fundamentalmente al ligamento glenohumeral superior, pero también al coracohumeral. Y en el corte más medial vemos lo mismo, esta irregularidad de la polea bicipital y un tendón de la porción larga del bíceps pues un poquito alterado de señal también. En T1 con supresión grasa vemos exactamente los mismos hallazgos, un subescapular que tiene un aspecto bastante normal, pero vemos esta irregularidad marcada, especialmente en este corte lo vemos muy bien, esta irregularidad marcada que afecta esencialmente a la polea bicipital y sobre todo al ligamento glenohumeral superior. Cortes sagitales que en general van a ser los más importantes para valorar la patología de la polea bicipital. Y en el plano axial vemos como el complejo bíceps labral no se ve del todo bien, no sería el mejor plano para ver el complejo bíceps labral, pero es normal. Vemos el ligamento coracohumeral como está un poquito engrosado y sobre todo cuando nos acercamos a la zona lateral de la polea, a la zona de entrada del bíceps en la articulación, es cuando vemos estas zonas de irregularidad, heterogenicidad y probablemente pequeñas zonas de sinovitis focal. En el plano coronal vemos el complejo bíceps labral, vemos el trayecto del tendón de la porción larga del bíceps en su trayecto intraarticular hasta llegar a la inserción en el tubérculo suprarglenoideo y labrum superior, que parece bastante normal. Sin embargo, un poquito más atrás vemos cambios degenerativos en el labrum superior sin una clara rotura. Aquí podría haber algún pequeño desgarrito, sobre todo el labrum posterior superior está bastante desgastado, degenerado y con áreas de desgarro intrasustancial. Cuando nos encontramos con estas imágenes, una de las primeras cosas que yo os aconsejo que nos planteemos es que muchas veces cuando pinchamos, especialmente cuando pinchamos por vía anterior, yo siempre sigo usando la punción anterior para hacer la artro-RM de hombro, muchas veces las pequeñas burbujas aéreas se van a acumular en el intervalo rotador alrededor de la polea y algunas veces estas irregularidades que vemos pueden ser simplemente secundarias a la punción o a pequeñas burbujas aéreas. En este caso vimos como no eran burbujas aéreas, no había focos hipointensos en esta zona, sino que realmente era una irregularidad clara de la polea bicipital. Por lo tanto, en este caso tenemos que pensar que podría haber una lesión de la polea bicipital y tenemos que cuantificar qué tipo de lesión es, si está afectada la polea bicipital en la parte medial, que es mucho más frecuente, en la parte lateral, si está afectado el ligamento glenohumeral superior, el coracohumeral o están afectados ambos. Y también en esta veíamos las lesiones del labrum superior con irregularidad labral, con zonas de degeneración intrasustancial y tenemos que valorar si eso es una lesión SLAP o no es una lesión SLAP.
Realmente el ArthoRM nos ha dado un diagnóstico, yo creo que bastante preciso de estas lesiones. Esta es la correlación artroscópica. Os pongo primero unas imágenes que nos dejan ver muy bien la correlación artroscópica de este paciente. Vemos la cabeza humeral, el tendón de la porción larga del bíceps en su segmento articular hasta insertarse en el tubérculo suprarrenoideo, y vemos como el labrum, especialmente el labrum posterior superior, está irregular, tiene pequeñas zonas de desgarro degenerativo, está sobre todo muy irregular. No se trata realmente de una lesión SLAP, sino una lesión degenerativa del labrum superior. Vemos también cómo hay desflecamiento en la zona del complejo bíceps labral. Y lo que destaca sobre todo es en la zona de entrada del tendón de la porción larga del bíceps en el segmento articular, esta marcada irregularidad de la polea bicipital, especialmente de la parte que, igual que veíamos en el estudio de ArthoRM, afectando al ligamento glenohumeral superior y también en menor medida al ligamento coracohumeral. Esta es otra imagen que nos deja ver muy bien estas irregularidades, este desflecamiento irregular, este fraying de la polea bicipital lateral, la zona lateral de la polea bicipital, la zona de entrada del tendón de la porción larga del bíceps, y en el estudio dinámico cómo existe una movilidad anormal, una tendencia a la subluxación del tendón de la porción larga del bíceps secundaria a esta lesión de la polea. Y este es el vídeo. Una vez que hemos visto las imágenes estáticas, creo que es más sencillo de entender, en el que vemos ya desde esta imagen, el vídeo en parado, vemos esta irregularidad de la polea bicipital lateral a la entrada de la articulación, y como el artroscopista son vídeos e imágenes de Antonio Cruz, como en el estudio dinámico vemos cómo existe una tendencia, una inestabilidad bicipital y tendencia a la subluxación medial, que es probablemente o seguramente lo que originaba el chasquido, el resalte articular que refería este paciente. Y vemos esta marcada irregularidad, esta lesión de la polea bicipital lateral. El labrum es absolutamente normal en la parte anterior superior y el labrum posterior superior está degenerado, pero realmente no se trata de una lesión SLAP. ¿Cuál es el tratamiento que se hizo en este paciente? En este caso lo que se hizo fue una tenotomía, cortar el tendón de la porción larga del bíceps en el segmento articular y hacer una tenodesis. Al tratarse de un deportista, se trata no solo de solucionar el cuadro de dolor, sino de intentar que se reintegre a su actividad deportiva. Y lo que se hizo fue una tenodesis del tendón de la porción larga del bíceps por vía infradeltoidea, suturarlo al tendón conjunto, al tendón que forma el pectoral y el pectoral menor, especialmente uniendo a la zona del pectoral menor en la zona de la coracoides. Esto es una de las técnicas que están más de moda hoy en día, porque esta tenodesis del tendón de la porción larga del bíceps al tendón conjunto en la zona de la coracoides reproduce biomecánicamente la función del tendón de la porción larga del bíceps prácticamente de una forma perfecta. Esta es la técnica que probablemente en la literatura es la que está más de moda y con mejores resultados hoy en día. En resumen, es una lesión de la polea bicipital lateral, una lesión aislada de la lesión de la polea bicipital. Como veremos en otros casos, es muy frecuente que la polea bicipital se asocie a patología del manguito rotador, y esta es una lesión aislada de la polea bicipital lateral, una lesión poco frecuente, pero que podemos diagnosticar de forma muy precisa cuando hacemos estudios de artorresonancia magnética, mucho más difícil o muy difícil de diagnosticar en resonancia convencional, pero muy fáciles de diagnosticar si conocemos bien la anatomía en ArthoRM. Por lo tanto, lesión aislada de polea bicipital lateral, afectando predominantemente al ligamento glenohumeral superior, lesión tipo 1 de la clasificación de Haber-Meyer. Un breve recuerdo de la anatomía. El mejor plano para valorar la anatomía decimos que es el plano sagital en los estudios de artorresonancia magnética, y especialmente en los cortes sagitales T1, porque nos van a permitir diferenciar bien las estructuras ligamentarias de la polea bicipital de las estructuras capsulares y musculares adyacentes. Recordar que la polea bicipital está formada por el ligamento coracohumeral, el ligamento glenohumeral superior, que se inserta en el labrum anterior superior medialmente y lateralmente en el margen superior de la tuberosidad menor, por el tendón de la porción larga del bíceps, que se insertaría por encima del ligamento glenohumeral superior en el tubérculo suprarrenoideo y labrum superior a las 12 en el sentido horario, y por encima el resto de la polea bicipital estaría formado por el ligamento coracohumeral, un ligamento muy potente que va desde la coracoides a insertarse predominantemente en la parte lateral de la tuberosidad mayor, donde daría fibras que todos sabemos que van a formar parte del cable del manguito rotador, de las diferentes capas del supraespinoso, y también se va a unir anteriormente al ligamento glenohumeral superior y a insertarse también en la tuberosidad menor.
El mejor plano, el plano sagital, como vimos en este paciente con lesión y como vemos en este paciente con una polea normal. Vemos la entrada del tendón de la porción larga del bíceps en el segmento articular y vemos cómo se sitúa inmediatamente por encima en contacto con el tendón del subescapular. Y aquí vamos a ver perfectamente las estructuras que forman la polea bicipital. Vemos por debajo el ligamento glenohumeral superior y por arriba el ligamento coracohumeral. Siguiente corte exactamente lo mismo. En este corte es donde mejor vamos a ver el ligamento glenohumeral superior por debajo y el ligamento coracohumeral por arriba, formando una auténtica envuelta o auténtica polea, auténtico túnel para estabilizar el tendón de la porción larga del bíceps, evitando la subluxación medial cuando hacemos movimientos de abducción y rotación externa. Esto es como mejor vamos a valorar la polea bicipital. Una vez más, insistir que lo podemos ver muy bien en nuestros estudios de resonancia magnética, por supuesto el artroscopista lo va a ver mucho mejor. ¿Y dónde empieza en nuestro estudio el coracohumeral y dónde termina? ¿Y dónde empieza el glenohumeral superior y dónde termina? Pues esta unión no podemos buscarla, es muy fácil verlo en los esquemas en diferentes colores, pero la realidad, como vemos en esta imagen de artroscopia, el ligamento glenohumeral superior y coracohumeral se unen, se imbrican las fibras formando una auténtica unidad anatómica. Recordar que son lesiones muy frecuentes, generalmente no son lesiones aisladas, sino que ocurren en asociación con lesiones del manguito rotador, que ocurren con mucha frecuencia en deportes de lanzamiento, pero también con frecuencia en pacientes que trabajan en actividades manuales por encima de la horizontal. Vamos a tener también en cuenta que no es infrecuente que se asocien a lesiones SLAP, que la clínica muchas veces se confunde y que la resonancia magnética va a ser muy importante en el diagnóstico de estas lesiones. La lesión de la polea bicipital también se produce muchas veces en los lanzadores en el contexto de un cuadro que conocemos como impinging anterosuperior, en el que se produce una subluxación anterosuperior de la cabeza humeral y va a provocar esta lesión de la polea bicipital y en ocasiones también de la zona anterior del manguito rotador. Son lesiones que siempre son muy difíciles de diagnosticar, que tenemos que conocer, que su incidencia artroscópica es hasta un 7-10% de los estudios de artroscopia, con lo cual si nosotros no diagnosticamos muchas lesiones de la polea quiere decir que no las estamos valorando adecuadamente. La técnica de elección es desde luego la artrorresonancia magnética. Sabemos que hay diferentes clasificaciones. La más sencilla, la que yo suelo utilizar, es la clasificación de Haber-Meyer, la que más se utiliza en la literatura. Es una clasificación muy sencilla que diferencia tipo 1 de Haber-Meyer, lesión aislada, como la que acabamos de describir, tipo 2 en la que existe lesión del supraespinoso, tipo 3, lógico, si pensamos esta relación anatómica que describimos entre el cable del manguito rotador, la capa 1 y 5 y 4 del supraespinoso con el ligamento coracohumeral, es normal que estas lesiones se asocien con frecuencia. El tipo 3 sería cuando se asocian a roturas de la vertiente articular superior del subescapular o roturas del subescapular en general, y tipo 4 es cuando la lesión de polea se asocia a lesión tanto del supraespinoso como del infraespinoso. Estas es una clasificación fácil de recordar porque son lesiones que vamos a ver con mucha frecuencia. Diferentes ejemplos. Este es un ejemplo de un caso muy similar al que acabamos de ver, con una lesión de polea bicipital aislada, tipo 1, y esta sería una lesión ya con lesión asociada parcial articular, rotura parcial articular del tendón del subescapular, lo que sería una lesión de polea tipo 3. Esta asociación es extremadamente frecuente. Las roturas de la zona superior del tendón del subescapular y lesiones de polea bicipital es la asociación más frecuente. Y este es un tipo 4 en el que también tenemos rotura del tendón, rotura parcial articular, una lesión pasta del tendón del supraespinoso y además lesión de la vertiente articular superior del subescapular. Lesiones que también vamos a ver con mucha frecuencia. El tratamiento, el ideal sería la reconstrucción de la polea, pero eso no es algo que tenga buenos resultados hoy en día. El tratamiento generalmente va a consistir en tenotomía, que es un tratamiento que consiste simplemente en cortar el tendón de la porción larga del bíceps en su inserción en la glenoides. Es un tratamiento que es muy efectivo, que acaba con el dolor en todos los pacientes. El problema es que cuando hablamos de una persona joven que tiene una actividad deportiva o que quiere conservar la estética del tendón, de la bola del bíceps, pues va a requerir hacer una tenodesis, una fijación del tendón de la porción larga del bíceps, que se puede hacer en la corredera bicipital, bien por encima, a través o por debajo del tendón del subescapular. Y últimamente está muy de moda, como vimos, la técnica que se hizo en este paciente, es a través, por una vía infradeltoidea, hacer una unión del tendón de la porción larga del bíceps al tendón conjunto,
y esto en la zona de la coracoides, y esto reproduce mejor la biomecánica del tendón de la porción larga del bíceps.